Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Carlos. Aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez. Don Carlos Llorente es dentista, pero no está aquí por ser dentista. No. Está porque él es el autor de este libro, que es la primera Semana Santa de la historia, porque lleva más de 10 años estudiando la Pasión del Señor y ya empezó a contarnos, nos empezó a contar y dejó al Señor, después de haber hecho toda la Vía Dolorosa, y nos lo dejó al pie del Calvario. Don Carlos tiene aquí toda la mesa llena de fotos. Sí. Nuestros espectadores están viendo esa maqueta tan impresionante que usted ha hecho, que no nos cabe aquí en el estudio porque nos taparía, pero él lo tiene para ir aquí, para ir orientándose, pero no se preocupe que nuestros equipos, que son muy buenos, irán pasando todo. Él solo tiene para orientar. Usted dice que llega al Calvario y de entrada vemos que el Calvario es un monte y unas escaleras. Explique usted esto. Sí. Primero tengo que explicar qué es lo que vio el Señor cuando se estaba acercando al Calvario, porque él venía desde Jerusalén, atravesó la muralla por la puerta de Efraín. Ahí hay una calzada que va al Mediterráneo, es dirección oeste, hacia el Mediterráneo, y justo ahí había una cantera que estaba abandonada hacía siglos, por lo menos 2 siglos se piensa, y en cuyo mitad, o al principio, había una roca que se había conservado intacta, tal vez porque tenía un carácter sagrado para los judíos. A ver si me da tiempo para explicarlo un poquito más adelante. Entonces, lo que vio Jesús cuando iba acercándose al Calvario era la cara este de la roca, la más escarpada. Es que las dos son escarpadas. Sí. Esta se caracteriza porque en la base tiene una pequeña gruta que se llama la gruta de Adán, porque los judíos pensaban que en esa gruta estaba enterrado el patriarca Adán. No sé, es una leyenda, pero que estaban profundamente ellos convencidos de que así era. Y es como ven ustedes, es muy escarpada. Pero la parte de atrás era todavía más escarpada, porque acababa en talud. Esta roca mide 5 metros de altura. Por lo tanto, tengo que explicar, antes de lo que hizo el Señor, explicar para que ustedes se orienten de cómo es esta roca, cómo lo afrontó Jesús. Las paredes eran verticales. Entonces, la primera sorpresa cuando yo hice el Calvario era, pero bueno, ¿y cómo pudieron subir esos 5 metros? Primero, ¿cómo han podido subir unos condenados agotados con un madero encima? ¿Y cómo pudieron salvar? ¿Escalando con cuerdas y tal? Pues no, evidentemente no. Los romanos eran mucho más prácticos. Entonces, hicieron, sin ninguna duda, una rampa en escaleras para que el condenado, agotado, con su madero, pudiera subir sin ningún problema a la parte de arriba. El condenado y los verdugos. Y los verdugos y los soldados. Tampoco hubieran podido subir, claro. Y por eso he puesto esa escalera tan amplia. En la porque maqueta, iba el condenado con los brazos en cruz, con el madero, por lo tanto tendría que tener... Y a ambos lados irían los soldados, pues para que no se escapase, lo que sea. Entonces tendría que ser una escalera amplia y que salvase los 5 metros de nivel. Bien, entonces... cuando yo hice el Calvario dije, pero bueno, ¿y dónde crucificaron a los reos, a los 3 reos? Porque eran 3, nada menos. Entonces la cresta del Calvario es muy, muy estrecha y muy corta. Tiene una longitud máxima de 3,5 metros. Entonces solamente es válida para crucificar a una persona, pero no a 3.
A 3 es imposible. Tiene 3,5 metros, porque usted, le digo porque a lo mejor alguno no vio el programa anterior, usted tenía el plano del Calvario Sí. con las curvas de nivel, Eso es. y usted sabe cómo era exactamente ese No- monte. No solamente por el plano, sino porque he estado en Tierra Santa 2 veces y he estado ahí estudiándolo a base de bien en lo que se ve. Y entonces está medido, o sea, son 3,5 metros, que es lo visible, que la cresta visible, 3 metros, y ahí solamente cabe un crucificado, porque la parte digamos, de fondo es solamente 1,5 metros. O sea, 1,5 metros es imposible, y 3 metros es imposible meter 3 cruces, imposible. Entonces, lo que sí es cierto, lo sabemos todos, porque lo dice el Evangelio, que a Jesucristo le colgaron en el Calvario. Y el Calvario es lo que yo estoy explicando. Entonces, a Jesús le colgaron justo en esa... Y entonces, ¿dónde colgaron a los 2 Bandidos. Vamos a llamar bandidos, porque no eran bandidos. Ladrones. Eran terroristas. Hoy día se dicen que eran terroristas, Sí. porque defendían la causa de su tierra, ¿no?, contra los romanos. Entonces, según Mesori, yo siempre me apoyo en gente que sabe más que yo, y esto lo dice Mesori. Entonces, solamente cabe una cosa, que entre la escalera que yo les he mostrado y el Calvario haya una pequeña plataforma donde poner las 2 cruces y también donde se pudiesen mover con tranquilidad todos los personajes que salen en la pasión. Y entonces dije, bueno, pues es muy fácil, me voy a coger los evangelios de la pasión y voy a ir haciendo un esquema, una lista de los personajes Que había allí. Que había allí. Y entonces, si doy a cada personaje 1 metro cuadrado, pues ya tengo la superficie de la plataforma que tengo que hacer. Porque claro, yo estoy trabajando, digamos, a ciegas. Entonces, como mínimo, entonces me salieron nada menos que 26 personas. 26 las que estuvieron en aquel sitio donde colgaron. Que no lo voy a leer para... 26 que le salgan a usted. No, como mínimo. Como mínimo, claro. Como mínimo. Yo digo, 26 citadas. Citadas, porque además, por ejemplo, pongo de los soldados que le acompañaron, pongo solamente a 4 soldaditos. 4, cuando estoy seguro que fueron más. Pongo también a los 4 verdugos, que son 4. Pongo a las señoras que al principio de la crucifixión se acercan al Señor y le ofrecen vino mezclado con mirra con la finalidad de adormecerle un poquito, y que Jesucristo rechazó. Esas buenas señoras no sería una solamente, sería un grupito de señoras que también estuvieron allí. También pongo a los que acompañaron, bueno, estuvo la Virgen, estuvo San Juan, y estuvieron también 4 mujeres acompañando a la Virgen. Es decir, vamos sumando. Estuvo San José de Arimatea, estuvo Nicodemo. Estuvo también, por ejemplo, cuando José de Arimatea fue a hablar con Poncio Pilato para pedirle el cuerpo del Señor. Pilato se tenía que cerciorar de que estaba realmente muerto para darle el permiso. Claro. Y entonces tuvo necesariamente que mandar a un oficial desde Torre Antonia al Calvario para cerciorarse. Y lo que hizo fue ordenar que le diesen la lanzada. Y entonces mandó también a un emisario para decirle que efectivamente estaba muerto. Por lo tanto, quiere decir, entre unos y otros... 26. Salen 26. A metro por cada... Entonces he hecho una plataforma de 5x5. Y entonces ahí me caben perfectamente los 2 ladrones. Vamos a llamarles ladrones. Entonces, a derecha e izquierda,
de esa plataforma, más o menos. Está perfectamente visible en su maqueta, que la están enseñando. Eso es magnífica la idea que ha tenido usted. Y entonces, así se explica y se lee perfectamente el Evangelio, con esta distribución, porque dice el Evangelio que cuando ya Jesús había muerto, le mandan romper las piernas a los ladrones para acabar ya con todo. Y entonces dice que el encargado de hacer esto con un mazo de hierro, pues dice que se acercó primero a los dos ladrones y les rompió las piernas, porque estaban por delante. Claro. No estaban en línea, estaban por delante. Y luego dice, y cuando se acercaron a Jesús, descubrieron que estaba ya muerto. Estaba muerto. Y por lo tanto, para asegurarse, le abrieron el corazón. Entonces, se le ve perfectamente, porque primero están por delante los ladrones y por detrás, como pone usted colgado en la roca. maqueta. Eso es. ¿Cómo fue la crucifixión? Bueno, pues la crucifixión fue, como todo lo de Jesús y de la pasión, impresionante. Primero, eso ya lo sabemos todos, le llegan arriba, le desnudan completamente, le tumban en el suelo encima del madero del patíbulo que había llevado. Patíbulo. Entonces, el madero, este madero patíbulo, que es muy importante dedicarle aunque sea un minuto, yo lo he cogido de Roma, de la Basílica de la Santa Cruz de Roma, donde están guardadas ahí las reliquias del Señor, de la Pasión. Entonces ahí hay un madero que se ve, está protegido con cristal blindado, que dice el texto que es del bandido bueno. Yo pongo entre comillas, bueno, porque a ver quién. En todo caso, es de uno de los que acompañaron al Señor. Entonces, me estuve fijando cómo es este madero. Entonces, tiene un agujero en el medio, en los extremos no tiene agujero, y en la parte de atrás tiene como dos cortes hechos con serrucho y que le falta la parte del medio. Es decir, son como una muesca grande, que yo al principio, porque he ido muchas veces a Roma y siempre paso por allí, me creía que eso era para encajarlo en el madero vertical. Pero no es así. Eso es porque como elevaban el cuerpo, era con cuerdas que iba atado precisamente, estas dos cuerdas iban atadas en estas muescas, para que la finalidad de que al ascender el cuerpo no se desplazase, no se moviesen las cuerdas y no se desplazase el cuerpo, lógicamente. Claro. Y quedase bien firme. Y el resto de la cuerda iba por arriba en dos anillas en lo más alto del palo vertical, y entonces con dos verdugos por detrás subían el cuerpo. Entonces pusieron el patíbulo en el suelo, con las cuerdas ya puestas, ya preparadas para ascender. Entonces, primero le clavan una mano. Ya sabemos todo que no es en la palma de la mano, sino en la muñeca, etcétera, que no voy a ascender en ello. Pero en la otra mano resulta que, claro, es una madera dura, que tenían ya hechas los agujeros para el paso de los clavos, y no hubiese problemas a la hora de martillear, ¿no? No se doblase el clavo, etcétera, que estuviese ya preparado. Entonces no le llegaba la mano. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues tirar con una cuerda con toda su alma, y le descoyuntaron el brazo derecho. Le tiraron del brazo para que la muñeca coincidiese con el agujero. Una vez que coincidió, le clavaron el clavo. Y entonces eso se sabe así por el estudio de los regueros de sangre, que no debía ascender, que son totalmente distintos en un brazo que en el otro, porque el brazo derecho no lo movió debido a esta lesión tan importante que tuvo. No lo movió, quiere decir usted, una vez que estuvo clavado en la cruz. Claro, eso es. Que él se apoyaba en los pies para respirar, ¿no? Eso es. Solamente movió el derecho. El izquierdo que estoy hablando, a lo mejor me he equivocado,
el izquierdo es el que se le quedó descoyuntado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron después de clavarle la cruz? Bueno, pues a mí, eso yo antes no me lo creía, pero es que coinciden las místicas que yo he leído, que es la Emmerich, que lo dice así, y no solamente ella, sino una beata portuguesa que yo la quiero mucho, beata Alejandrina da Costa, dice, está también otra mística que veía la pasión y con todo detalle y te explica más qué forma tenía la cruz. Y entonces dice que una vez clavada el Señor, le dieron la vuelta para remachar la punta que salía por el otro. Y eso te produce verdadero repelús. Y eso, bien, y entonces una vez hecho eso, le volvieron a poner hacia arriba y fue cuando le tiraron de las cuerdas para subirle. Y entonces esa es por eso quería explicarlo con detalle, porque tenía el hombro, hemos dicho, el izquierdo descoyuntado. Bueno, pues imaginaros de ese tirón que dieron para subir al Señor a su sitio, tirando su propio cuerpo hacia abajo por la gravedad. Imaginaros el dolor terrible que debió sufrir con la articulación, con todos los ligamentos tirándose, y seguramente le saldría la articulación de su sitio, ya acabando. Eso sería capaz de producirle le cortaría la respiración y estoy seguro que perdería el conocimiento pues unos instantes en ese momento tan crítico, porque todo recaía, todo el peso sobre la articulación. Bien, y una vez arriba, ya explicaré lo de la cruz. Ataron para que no se moviese el patíbulo, hicieron lo fundamental de la crucifixión, que es clavarle los pies, porque si no le clavan los pies, el crucificado muere enseguida. Claro. Porque necesita que le pongan las rodillas dobladas, para que él se pueda, apoyándose en las heridas del clavo de los pies, pudiese tirar hacia arriba para respirar. Porque si no era capaz de hacer eso, pues se moría enseguida. Y la finalidad de la crucifixión era tenerle el mayor tiempo posible sufriendo. Y así fue como fue la crucifixión. Fue terrorífica. O sea. Ya. La lanzada. Antes de la lanzada, ¿qué pasó con el cuerpo una vez muerto? Que sabemos a ciencia cierta que fue a las 3 de la tarde. Hubo un terremoto que ya también explicaré sobre el Calvario, que ya que es muy importante para saber qué pasó con el Calvario y todo, y por qué se mandó a hacer y todo eso. A ver si me da tiempo para explicarlo. Entonces, don Carlos, no se preocupe, si no nos da tiempo hoy, viene usted otro día y lo explica. O sea, que esto no tiene. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo del Señor una vez muerto? Que fue a las 3 de la tarde. Bueno, pues como sabemos, dio un estertor muy fuerte, un fuerte grito, dice el Evangelio, y entregó su alma, ¿no? su vida. Y entonces, en esa situación, ¿en qué postura quedó? Había sufrido de tal manera que quedó su cuerpo ya con el rigor mortis, es decir, ya quedó en rigidez cadavérica desde el momento que murió, vamos. Y quedó con la cabeza mirando hacia la derecha, hacia abajo y hacia la derecha. Y la postura que le vemos en todos los crucifijos, ¿no? Inmediatamente había que cubrirle la cabeza, porque eso es una costumbre de los judíos, que un cadáver cuyo rostro está dando señales de sufrimiento, había que taparle lo antes posible. Entonces, pero para eso antes le tuvieron que quitar las espinas. Entonces, si murió Jesús a las 3 de la tarde, lo sabemos por los estudios que han hecho en el Centro Español de Sindonología,
sobre el sudario de Oviedo por las manchas. Este libro explica completamente, pero bueno, es en una de las manchas se sabe exactamente todo, pero ya todo. Se sabe que lo primero que hicieron fue que le quitaron la corona de espinas, que tardaron 1 hora para podérsela quitar. 1 hora. ¿Por qué esa dificultad? Bueno, pues porque no era una diadema, era un casquete con espinas muy puntiagudas y muy finas, y que le cogían. Se han contado por lo menos 50 orificios hechos en el cuero cabelludo que le hacían sufrir muchísimo. Entonces no podían tirar para acabar rápido de la corona hacia arriba para quitársela, porque le desgarraría completamente toda la piel de la cabeza. Entonces tuvieron que quitársela una a una. Y eso es lo que explica lo de la hora. Claro, pues es a lo que veo. Tardaron 1 hora en quitársela, y ya cuando ya hubiesen quitado las espinas, le quitaron el resto de las... Una vez que le quitaron las espinas, había que taparle con el sudario que yo les he explicado, el sudario de Oviedo. Don Carlos, el tiempo. Vaya. Pero no se preocupe, si usted tiene que acabar de contar esto, si esto tiene otra oportunidad, ¿eh? Tenemos que acabar de contar esto. Tiene usted que responderme a lo que yo le he preguntado de la lanzada. Sí. Y nos queda el descendimiento. Por supuesto. Y con eso pues acabaríamos. Así que usted adquiere el compromiso ante nuestros espectadores de volver aquí otro día. Y nosotros, ante ustedes, primero agradecerles la atención que han tenido con nosotros, de estar durante todo este tiempo viendo este programa, y decirles que por nuestra parte nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa, don Carlos, que se llama Marcando el Norte.